Hoy es el último día de Atrévete a Saber. Estamos un poco cariacontecidas, Pilar. Un poco con pena, sí. Un poco con pena, porque llega al final esta sección que ha querido traerles y bueno, pues hacer un poco más visibles y comprensibles distintas discapacidades que tenemos bueno, pues en nuestra sociedad. Y hoy hemos dicho, ¿por qué no hacer un programa resumen de todo lo que hemos aprendido? Por eso esta sección se llamaba Atrévete a Saber, porque teníamos que aprender muchas cosas. Bueno, Pilar, quizás el primer punto que nos ha quedado claro durante estas semanas es cómo se enfrentan las familias, cómo se enfrentan los propios discapacitados a esa nueva situación, a esa discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo afrontar esa nueva situación? Sí, las personas con discapacidad generalmente tienen un proceso de adaptación bastante fuerte porque, claro, de llevar una vida normal, bueno, normal, sí, sin una ningún vida tipo sin de ningún problema, a tener que adaptarse y tener que utilizar una serie de ayudas para poder desenvolverse en la sociedad, el proceso de adaptación es muy fuerte. En el caso de todos los invitados que hemos tenido y lo que hemos ido viendo a través de los libros que hemos presentado es la normalización, la sobreprotección de una familia que suele ser lo más normal, ¿no? Que tus padres, tu familia, tu entorno estén encima de ti y realmente no te dejen tener una vida autónoma, ¿no? Tú tienes que tener una serie de apoyos, una serie de ayudas, pero tú tienes voz, puedes pedirlo perfectamente o puedes decir y puedes demandar. Pues fíjate que hemos recuperado un vídeo, las palabras de María Victoria Martín, que nos visitaba con motivo del programa sobre el autismo, para que nos hiciéramos una idea de lo complicado que es, sobre todo en el caso del autismo, cómo se enfrentan las familias a esta nueva situación. Vamos a escuchar a María Victoria. Generalmente la primera reacción es la de negación, ¿no? Esto no puede ser, se han equivocado, vamos a ver si otros profesionales nos dicen que esto no es así, van en busca de otro diagnóstico y tienen un peregrinaje pues, por diferentes sitios y por diferentes lugares. Suele ser también de culpa al principio, ¿no? Eso es porque a lo mejor cuando yo estaba embarazada, aquello que hice... Y es un sentimiento pues, que tienen que ir evolucionando, tienen que ir haciendo ahí un proceso de aceptación, como si fuera un proceso de duelo, porque realmente es volver a cambiar todo lo que tenías pensado para ese bebé, que has llevado estableciendo ahí un futuro y tienes que cambiar todo eso que te has planificado, todo eso que has pensado y es un proceso que al igual que el trastorno pues también varía de acuerdo a las familias, no podemos decir que todas pasan por las mismas fases, ¿no? Este programa, como todos los que hemos tratado durante estas semanas, venía acompañado de un libro, sí, ¿verdad, Pilar? En el caso del autismo lo acompañamos de este libro, de Si te abrazo no tengas miedo, que trataba, vamos a recordarlo a todos, sí, la memoria. Trataba de una pareja, de un padre y de un hijo, que el hijo tenía, era una persona con autismo, y realizan un viaje ellos dos solos por toda América, desde el norte llegan hasta Brasil, toda la franja. Y es todas las anécdotas, todas las aventuras que ellos recorrieron durante ese viaje, la forma de acercarse el uno al otro, la comunicación entre ellos, todo ese afrontar con coraje y optimismo y con valentía las situaciones que se van presentando en el día a día. Bueno, pues eso en cuanto a cómo se enfrenta el núcleo de las personas que rodean a esa persona que tiene esa discapacidad. Pero luego, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad, Pilar? Porque si algo hemos aprendido es a tratar la discapacidad como algo normal, es decir, no acercarnos a ello como una excepción, sino tratarlo como un elemento más de nuestra sociedad. Sí, debemos de acercarnos a las personas con discapacidad con mucha naturalidad. Si no sabemos hacer algo, no sabemos cómo actuar ante una determinada situación, preguntarles directamente, ¿no? Por supuesto, nunca hay que faltar el respeto, siempre hay que tratarlo con una forma delicada, ¿no? Pero preguntarles directamente a ellos cómo les puedes ayudar de la mejor manera posible, porque en la sociedad, aunque como hemos visto por más invitados que han venido, las barreras se están suprimiendo mucho, está habiendo mucha más concienciación social, aún así existen lugares que tienen barreras, existen todavía ciertas personas que no admiten determinados comportamientos, determinadas acciones, por tanto debemos tener una mente más abierta e intentar ayudar lo máximo posible de una forma absolutamente natural y normal. Fíjate que de las barreras físicas y de las barreras mentales nos hablaba Mariano Fresnillo, que venía desde la ONCE y nos decía lo siguiente. Verán ustedes qué ejemplo más gráfico y también gracioso nos ponía Mariano para ilustrarnos cómo es su día a día.
Hay tres claves en la discapacidad. Una es la naturalidad, ser natural. Yo no veo y no pasa nada. Porque puedo hacer todo a mi manera, de manera diferente. Segundo, sentido del humor. Yo me río de mí mismo, porque si no me río yo, entonces estás todo el día enfadado, todo el día con la guerra, y eso no puede ser. Hay que tener sentido del humor. Y tercero, la positividad y también la crítica, claro. Porque yo me encuentro muchas barreras de todo tipo, pero la peor no es la física, esa se puede solucionar cualquier tipo de medida, pero la peor es la mental. La que alguien me dice, no puedes entrar con tu perro guía, que está aquí tan bueno, a un restaurante a comer. Se ha tumbado. Claro. Vamos, está gustísimo. Entonces no puedes decir a alguien, no puedes entrar, ¿cómo que no? Son mis ojos, tiene su ley. Esa es la barrera mental. Cuando alguien pone una terraza en medio de una acera que tapona todo el acceso, y yo con mi bastón, cuando tengo perro, y me llevo por delante la terraza y con todas las viandas de toda la gente. Eso no puede ser. Si tú ves un niño que por la calle, ocurre muchas veces, en la entrada del blog que tú decías, me encontré un padre con dos niños, iba con el bastón y entonces de repente decía, mira papá, un ciego. El padre muy bien le dijo, no falta de respeto, no, una persona ciega, algo así, pero un ciego que es muy despectivo. El padre les corrigió muy bien, pero hay padres que dicen, cállate, no digas nada, no, corrígele a tu hijo porque no sabe y dice lo que le viene en la cabeza. Y sobre todo hacerle ver que es algo normal. Claro, ¿no? Que no pasa nada. Pero es que en los centros comerciales con el perro guía, el 100% de los niños dicen, papá, que hace aquí un perro, le sorprende porque no pueden entrar perros, pero sí pueden entrar perros guía. Entonces hay que explicarlo y decir, mira, este perro puede entrar porque es el guía de esta persona ciega que no ve y no pasa nada. Y yo, cuando un padre veo que lo explica, digo, muy bien, perfecto, se lo digo. Y cuando dicen que lo digo, no, explíqueselo. Claro. Porque si no ocurre que esa carencia y luego en el futuro que tenemos, barreras mentales por todo el mundo. Barreras mentales que hay que echar abajo, ¿verdad? Nos decía Mariano con ese ejemplo de los niños, el centro comercial y esas cosas. Y traíamos también, evidentemente, dos libros, Ensayos sobre la ceguera, ¿verdad?, de José Saramago, y también este libro que era del propio Mariano. Sí, Mariano había escrito este libro, Lágrimas por ti, que en este libro, Lágrimas por ti, Mariano lo que hizo fue una serie de entrevistas a diferentes personas en las que hablaba sobre la discapacidad, cómo había llegado la discapacidad a sus vidas, cómo se enfrentaban, cómo eran los apoyos que tenían alrededor, la importancia de la familia, sobre todas esas cosas nos habla en estas diferentes entrevistas. Voy a aprovechar, Pilar, para recomendar a quienes nos están viendo que entren en internet y pongan Invidente pero visible, que es el blog de Mariano Fresnillo. Ya verán ustedes que las entradas son curiosas, muy bien escritas y además se hace uno muy bien a la idea de las necesidades y cuál es la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Vamos con el último punto, porque claro, ustedes dirán, ¿y estas mujeres por qué siempre hablan de libros, de discapacidad y de libros? ¿Por qué escribir un libro sobre discapacidad? Pilar, tú que además controlas muchísimo de todos estos libros. Bueno, para esta pregunta, Manuel Ferrero, que fue el autor de Anastasia la Valiente, que es el autor de Anastasia la Valiente, nos respondió muy bien. Él decía que él había escrito más libros sobre cuentos, pero existía un vacío muy grande en lo que a literatura de personas con discapacidad se refiere. Y él hablaba de las personas con discapacidad de una manera positiva, de una manera con valentía y que se pueden enfrentar a cualquier tipo de situación como nos enfrentamos nosotras día a día. El problema era que, te acordarás en la entrevista, él hablaba de que siempre había habido en la literatura un referente a las personas con discapacidad más en plan de mofa, de burla. Y él no quería este tipo de barreras, ¿no?, de barreras mentales hacia las personas con discapacidad. Y luego él también nos hablaba de que no había que mistificar a las personas con discapacidad ni tampoco pisotearlas, había que tener un trato absolutamente llano, normal, natural. Y por eso él se había puesto a escribir sobre este tipo de literatura y, bueno, pues con un gran éxito porque es un vacío muy grande en la literatura. Pues fíjate que vamos a escuchar al propio Manuel que nos respondía a esta pregunta. Vamos a escucharle. Acercar a la sociedad protagonistas que tuvieran discapacidades, porque me parecía que en la literatura no había muchos ejemplos y los que había un poco maltratados. Sí, o mistificados, que no sé, que también es otra forma de maltrato, ¿no? Porque una persona no es mejor ni peor por tener una discapacidad y no es bueno, yo creo, que ni ensalzarla en un punto que no sea honesto ni ponerla a la altura del betún, ¿no? Y yo decidí hacer un pequeño homenaje a toda esa gente, a su manera de pensar, a su inteligencia, a su sensibilidad, incluso dar un pequeño tirón de orejas, ¿no?, a la sociedad en la que vivimos, que a menudo tiene muy desarrollada la máquina de medir capacidades, que no sé exactamente cuál es, porque al fin y al cabo estas personas demuestran día a día que son tan capaces como las demás, ¿no?
y me apetecía pues que fuera una aventura loca y divertida, no un libro panfletario donde ensalzara simplemente la discapacidad porque sí. Lo mismo que he escrito otros temas, pues ¿por qué no estar en un tema, en este caso una mujer, una chica con síndrome de Down como protagonista? Que las diferencias nos enriquecen y que no tendrían que servir para que nos fijemos solo en la diferencia, ¿no? Si a mí me faltara un ojo y solo me miran porque me falta un ojo y no porque sea una persona sensata o inteligente, buena persona, pues en qué momento me están juzgando. En el momento en el que tú trasciendes el que una persona esté en silla de ruedas o que no vea porque esté en la 11, y llega un momento en el que lo que te importa es la persona, claro, no la discapacidad. Y eso los chavales lo mueven mucho más rápido que nosotros, ¿eh? Anastasia la Valiente era el libro del que nos hablaba Manuel, y hemos tenido durante estas semanas otros 2 libros sobre otras 2 discapacidades, ¿verdad, Pilar? Sí, hemos hablado sobre la enfermedad de Alzheimer con La abuela necesita besitos, y hemos hablado de la lesión medular con el libro Lola la Loba, que es el que tendrá más refresco todo el mundo porque es el de la semana pasada. Y bueno, únicamente decir pues de La abuela necesita besitos, que es un cuento súper tierno, muy bonito, muy emotivo, de unos niños que tienen a su abuela que tiene Alzheimer y viene a vivir con ellos a casa. El respeto hacia las personas mayores, la convivencia entre las generaciones distintas en una misma casa, el cómo ayudas a las personas mayores a seguir hacia adelante, claro. Bueno, es un libro muy emotivo, muy bonito, sí. Y luego tenemos Lola la Loba, del que hablábamos la semana pasada, sí, para contar a los niños pues que eso de ir en silla de ruedas tampoco tiene que ser un impedimento para seguir siendo niños. No, puedes jugar, puedes realizar muchísimas actividades, únicamente es lo que decimos siempre, ¿no? Necesitas una serie de ayudas, necesitas una serie de apoyos, pero puedes jugar, puedes realizar todas las actividades que quieras. Y bueno, sí que podemos decir, como dijeron las personas que vinieron, Nieves y José Manuel, Nieves hablaba de la importancia del cariño hacia las personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, y en el caso de Lola la Loba, José Manuel nos hablaba de que no existieran guetos para las personas con discapacidad. Pilar, vamos a invitar a la gente que nos está viendo a que se pase por tu blog, porque si quieren saber más de estos libros y de otros muchos sobre el mundo de la discapacidad, tienen que entrar en discalibros.com y allí pueden encontrar toda la información que Pilar tiene en su blog. Y como siempre hoy, por ser el último día, saben que nuestra sección siempre termina leyendo una frase, ¿verdad? Sí. Así que hoy, para terminar la sección y para terminar ya, pues eso, todos los programas del verano, vamos a terminar con una frase de qué libro. Sí, antes de nada sí que me gustaría decir, se llama Martes con mi viejo profesor, es sobre la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, y para entender un poco el sentido de la frase que vamos a leer hoy, tengo que decir que el protagonista es un profesor que llama a un alumno suyo y tienen unas charlas todos los martes. Él tiene la esclerosis lateral amiotrófica y sabe que está en la fase terminal, y por tanto todas esas charlas se reflejan aquí. Perfecto. Y vamos a hablar con la frase. La mayoría de nosotros vamos por ahí como sonámbulos, siguió diciendo Morrie. En realidad no conocemos el mundo plenamente, porque estamos medio dormidos, haciendo las cosas que automáticamente creemos que debemos hacer. Muy bien, Pilar, pues muchas gracias por habernos acompañado durante estas semanas de verano. Te vemos en el blog. Muchas gracias. A lo mejor te vemos también por aquí, por el programa. Encantada de venir aquí con vosotros y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos con más cosas en Valladolid. Así.